¿Y si te dijera que el jardín del Edén no fue el principio de todo, sino una fortaleza de luz construida sobre las ruinas de una guerra olvidada? Que antes de que la voz de Dios pronunciara las palabras «hágase la luz», ya existían en la oscuridad primigenia seres tan antiguos y aterradores que su sola existencia amenazaba con devorar la creación antes de que ésta pudiera nacer. La historia que te han contado, la que has leído en las páginas sagradas, solo narra la crónica a partir del capítulo 2, pero omite deliberadamente el prólogo cósmico, un misterio prohibido que cambiará para siempre tu forma de entender el bien, el mal y el propósito último de tu propia alma. Estás a punto de cruzar un umbral, de acceder a un conocimiento que ha sido silenciado por milenios, una verdad custodiada bajo 7 sellos de miedo y control. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia, es el eco de una batalla que aún resuena en el tejido del universo. Quizás siempre has sentido que algo no encajaba en el relato oficial. Ese vacío en el alma, esa pregunta silenciosa que emerge en tus noches de insomnio, no es una duda tuya, sino un eco de una memoria olvidada, una cicatriz espiritual que todos llevamos dentro. Esta revelación no ha llegado a ti por casualidad. Tu espíritu ha estado buscando, ha estado llamando a esta verdad a través del tiempo, y el universo finalmente ha respondido. Lo que estás a punto de descubrir no es algo que aprendes, sino algo que recuerdas. Es la llave que encaja en la cerradura de tu conciencia, la pieza que faltaba en el gran puzzle de tu existencia. Porque la guerra que se libró antes del Génesis no terminó por completo, simplemente cambió de escenario, y tú, sin saberlo, has estado viviendo en uno de sus campos de batalla. Durante siglos, los guardianes de la fe oficial, los arquitectos de una verdad simplificada, decidieron que la humanidad no estaba preparada para un conocimiento tan abrumador. En concilios secretos, bajo la luz de las velas y el peso de la púrpura, se decretó que este secreto oculto debía ser borrado. Quemaron textos, persiguieron a los sabios que se atrevían a susurrar sobre ello y nos entregaron una versión domesticada de la creación. ¿Por qué? Porque admitir que el mal existía antes que Adán, que fuerzas caóticas precedieron a la luz, destruiría los cimientos de su doctrina. Esta verdad prohibida socavaría la narrativa del pecado original y revelaría que la lucha contra la oscuridad es mucho más antigua y profunda de lo que jamás nos han permitido imaginar. ¿Qué más nos ocultaron en los textos que decidieron prohibir? Prepárate, porque el velo está a punto de ser rasgado. Lo que vas a descubrir no son simples curiosidades religiosas, sino una revelación espiritual que te devolverá un poder que te fue arrebatado. Entenderás por qué el mundo es como es, por qué sientes la lucha interna entre la luz y la sombra con tanta intensidad. Cada capítulo de esta saga desenterrará a una de las 7 criaturas desterradas. Te revelará su naturaleza y cómo su influencia invisible aún moldea nuestro mundo. El camino que iniciamos hoy es para los valientes, para aquellos que no se conforman con las respuestas fáciles. Si buscas respuestas que la historia oficial jamás te dará, si tu alma anhela la verdad completa, suscríbete ahora y únete a este viaje sagrado hacia lo desconocido. La historia que te contaron, la que te enseñaron en la catequesis y la que escuchas repetida en los púlpitos de piedra fría, es una historia de simplicidad divina, una narrativa de poder absoluto y creación sin esfuerzo. Comienza con una frase tan majestuosa como engañosa. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Nos pintan la imagen de un lienzo en blanco, un vacío absoluto esperando la palabra del artista cósmico, un Dios que, desde la nada, con una sola orden, da a luz a las estrellas, a los mares y a la vida. Es una historia hermosa, reconfortante y, sobre todo, ordenada.
Un relato diseñado para infundirte paz, para asegurarte que todo está bajo el control de una voluntad benevolente y omnipotente. Te enseñaron que antes de esa primera palabra solo existía Dios. No había caos, no había conflicto, no había oscuridad. Pero, ¿por qué algo tan fundamental como el origen de todo necesitaría ser simplificado? ¿Qué verdad tan aterradora se esconde detrás de esa primera y pulcra página de la historia sagrada? Lo que quisieron que creyeras es que la creación fue un acto de magia divina, pero lo que borraron de los textos originales cuenta una historia muy diferente, la crónica de una guerra. Aquí es donde el velo comienza a rasgarse. Justo después de esa primera frase imponente, el propio texto sagrado, incluso en su versión editada, nos deja una pista, una grieta por la que se filtra una oscuridad primigenia. Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Detente un momento y reflexiona sobre estas en palabras. No las leas como un simple pasaje, siéntelas. ¿Por qué un Dios perfecto y todopoderoso, creando desde la nada, comenzaría su obra maestra sobre un escenario de ruina? La palabra hebrea original para desordenada y vacía es tohu wa bohu, un término que no significa simplemente vacío, sino un estado de caos violento, de confusión y desolación. Y luego, las tinieblas. El texto no dice que Dios creó las tinieblas, dice que ya estaban allí, cubriendo la faz del abismo. ¿Qué era ese abismo? Ese Tehom en hebreo, si supuestamente no existía nada más que Dios. ¿Por qué nadie predica sobre esto? Porque esta sola frase es la cicatriz de una batalla olvidada, la prueba de que Dios no creó a partir de un vacío pacífico, sino que impuso su orden sobre un caos preexistente, un reino de sombras que ya tenía sus propios y aterradores habitantes. Esta verdad prohibida, este prólogo cósmico, fue deliberadamente extirpado de nuestra conciencia colectiva por hombres que temían su poder. Imagina las salas frías de piedra durante los primeros concilios de la Iglesia, como el de Nicea en el siglo IV. Hombres vestidos de púrpura, bajo la atenta mirada del poder imperial de Constantino, debatiendo no solo sobre la naturaleza de Cristo, sino sobre la propia naturaleza de la realidad. Tenían ante ellos manuscritos antiguos, textos que hoy llamaríamos apócrifos o gnósticos, que hablaban de eones, de arcontes, de una guerra en los cielos que precedió a la creación de la materia. Se dieron cuenta de que una verdad tan compleja, tan llena de conflicto y de matices, era inmanejable. ¿Cómo controlar a las masas con la historia de un Dios que tuvo que luchar para crear? Necesitaban una narrativa simple, una jerarquía clara, un Dios todopoderoso, un hombre caído por su propia culpa y una iglesia como única intermediaria para la salvación. Para lograrlo, tomaron las tijeras de la teología y cortaron el principio de la historia. Declararon herejía cualquier texto que susurrara sobre un... En tiempo anterior a Adán, quemaron bibliotecas enteras de conocimiento antiguo y nos entregaron una versión editada, una verdad domesticada. Lo que la Iglesia jamás reveló es que su decisión no fue meramente teológica, sino estratégica. Admitir que el mal, el caos y la oscuridad existían antes que el hombre destruiría el pilar fundamental de su doctrina, el pecado original. Si Adán no fue el primero en introducir la sombra en una creación perfecta, entonces la culpa que la humanidad ha cargado sobre sus hombros durante milenios es, en el mejor de los casos, una verdad a medias. Si existían fuerzas caóticas antes de que el primer hombre respirara, entonces la lucha contra la oscuridad no es una penitencia por nuestra desobediencia, sino la continuación de una guerra cósmica en la que hemos nacido como soldados sin memoria. ¿Te das cuenta del poder que te fue arrebatado con esta omisión? Te hicieron creer que eras la fuente del problema, cuando en realidad tu alma fue forjada como una
un chispa de luz en medio de un campo de batalla eterno. ¿Qué pasaría si todo lo que conoces sobre el bien y el mal fuera una versión incompleta, diseñada para mantenerte de rodillas en lugar de empoderarte para luchar? El engaño fue aún más sutil, tejido en el propio lenguaje, en las traducciones que pasaron de mano en mano a través de los siglos. Esa palabra, abismo, tehom en hebreo, no es una simple metáfora poética. Para cualquier erudito de la antigüedad, esa palabra resonaba con ecos de mitos mucho más antiguos, como la epopeya babilónica de la creación, donde el dios Marduk debe derrotar a Tiamat, la diosa dragón del caos primordial, un ser acuático y monstruoso cuyo cuerpo es usado para crear los cielos y la tierra. Los primeros escribas del Génesis no estaban describiendo un vacío, estaban usando un lenguaje codificado para hablar de la derrota de una fuerza caótica preexistente. Pero a medida que el texto fue traducido al griego y luego al latín, la palabra perdió su poder, se suavizó, se convirtió en una simple descripción geográfica de una profundidad acuática. La memoria de la bestia fue borrada. La guerra fue convertida en poesía y el secreto oculto fue enterrado bajo capas de interpretación dogmática. Estas no son simples curiosidades religiosas, son las huellas dactilares de los censores cósmicos, la prueba de que la historia fue reescrita para ocultar a los primeros y verdaderos adversarios de la luz. Ahora entiendes por qué sentías que algo no encajaba. Esa sensación de una lucha interna, esa presencia de una oscuridad que parece ir más allá de tus propias fallas, no es tu imaginación. Es el eco de esta verdad prohibida resonando en tu ADN espiritual. Te han contado la historia de la creación, pero te han ocultado la historia de la conquista. Te han hablado del jardín del Edén, pero no de las ruinas sobre las que fue construido. Y la razón por la que silenciaron esta revelación espiritual es mucho más aterradora de lo que puedes imaginar. No lo hicieron solo para controlar tu fe, sino por miedo. Miedo de que si conocías la verdad, buscarías a los enemigos que fueron desterrados. Miedo de que al nombrarlos pudieras despertar algo que yace dormido en las profundidades del abismo. La verdad que te fue negada no es una simple anécdota teológica, es una advertencia, porque aquello que fue desterrado antes del primer amanecer, aquello que fue vencido pero no destruido, anhela regresar. Y estás a punto de conocer sus nombres. ¿Crees que las pruebas de esta guerra cósmica fueron borradas por completo? ¿Que los censores hicieron un trabajo perfecto al pulir la historia sagrada hasta dejarla limpia de todo conflicto? Pero te equivocas. Dejaron huellas, cicatrices en el texto que no pudieron eliminar sin destruir el tejido mismo de la revelación. Son fragmentos de una sabiduría más antigua que sobrevivieron a las tijeras de los concilios, susurros de un tiempo olvidado que resuenan para quien tenga oídos para oír. La primera de estas pruebas, y una de las más sobrecogedoras, no se encuentra en un manuscrito polvoriento y prohibido, sino en el corazón mismo de la Biblia que conoces, en el libro de Job. Cuando Dios finalmente responde al sufrimiento de su siervo, no lo hace con explicaciones teológicas, sino con un despliegue de poder cósmico, recordándole a Job lo pequeño que es ante la inmensidad de la creación. Y en ese discurso, Dios no habla de ovejas ni de montañas, habla de monstruos, habla de Behemoth y sobre todo de Leviatán, criaturas que describe no como animales de la tierra, sino como fuerzas primordiales que solo él pudo someter. Te pregunto, si la creación fue un acto pacífico sobre la nada, ¿de dónde salieron estos seres aterradores que existían antes que el hombre y que requerían del poder divino para ser controlados? ¿Por qué nadie predica que el libro de Job es en realidad un trofeo de guerra? La crónica velada de la victoria de Dios
sobre los primeros habitantes del caos. Profundicemos en esto, porque aquí el velo se rasga por completo. Escucha cómo describe Dios a Leviatán en el capítulo 41 de Job. No está describiendo una ballena o un cocodrilo, como los teólogos modernos intentan hacerte creer para calmar tu espíritu. Está describiendo a un Dios caído, a un rey del abismo. De su boca salen hachas de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza y delante de él cunde el espanto. ¿Te das cuenta? Esto no es zoología, es la descripción de una entidad demoníaca, una fuerza del caos tan poderosa que su sola presencia aterrorizaba a la creación incipiente. El texto dice que fue creado por Dios, sí, pero como parte de ese primer borrador caótico que tuvo que ser sometido. Leviatán es la memoria fosilizada de un poder que reinaba en las tinieblas del Tehom, el abismo de Génesis 1:2. Es una de las 7 criaturas desterradas, un recuerdo que los escribas no se atrevieron a borrar por completo, quizás como una advertencia. Lo que la Iglesia jamás reveló es que Leviatán no es una alegoría del mal, sino el nombre propio de uno de los primeros y más temibles adversarios de la luz. Pero la Biblia canónica solo nos dejó fragmentos, ecos. La verdadera llave, la prueba irrefutable de esta guerra preadámica, se encuentra en los textos que la Iglesia te prohibió leer, aquellos que declaró apócrifos y heréticos. El más importante de todos es el libro de Enoc, un texto prohibido que casi desapareció de la historia, salvado milagrosamente por la Iglesia Ortodoxa etíope, que lo conservó en su canon bíblico. ¿Por qué tanto miedo a un solo libro? ¿Por qué fue tan perseguido por los padres de la Iglesia en Roma y Constantinopla? Porque Enoc no solo habla de ángeles caídos que descendieron en los días de Jared, sino que describe una cosmología completa, una historia del universo mucho más antigua y compleja. Habla de los vigilantes, de las diferentes órdenes de ángeles y, lo más importante, de las prisiones cósmicas donde las fuerzas de la oscuridad fueron encerradas. El libro de Enoc es el manual de operaciones de la guerra celestial, el informe de batalla que fue clasificado como secreto de estado cósmico. Su mera existencia prueba que la historia que te contaron en el Génesis es una versión simplificada, un resumen para niños, mientras que la verdad adulta, cruda y aterradora fue deliberadamente ocultada para no causar un pánico espiritual inmanejable. Y si crees que el libro de Enoc es revelador, espera a escuchar lo que la arena de Egipto nos devolvió en 1945. Cerca del pueblo de Nag Hammadi, un campesino encontró una vasija de barro que contenía una biblioteca de textos gnósticos antiguos, escritos que se creían destruidos para siempre por la iglesia primitiva. Estos manuscritos, como el apócrifo de Juan, cuentan una versión de la creación radicalmente diferente. Hablan de un universo preexistente, un pleroma de luz, y de cómo un ser inferior, un eón llamado a veces Yaldabaoth o el Demiurgo, creó el mundo material en un acto de ignorancia y arrogancia. Este Demiurgo, que los gnósticos identificaban con el Dios del Antiguo Testamento, tuvo que luchar contra las emanaciones del caos que ya existían en la materia. Sus sirvientes, los arcontes, son descritos como seres primordiales que gobernaban sobre el desorden. ¿Te das cuenta? Estos textos no hablan de un Dios todopoderoso creando desde la paz, sino de una luz divina invadiendo un reino de oscuridad ya existente y poblado. Lo que los gnósticos llamaron arcontes y los antiguos hebreos recordaban como Leviatán son, en esencia, lo mismo, las criaturas primordiales que tuvieron que ser vencidas.
Esta revelación espiritual fue declarada la peor de las herejías porque le quitaba el poder al relato oficial y te devolvía a ti la llave para entender que eres una chispa de luz divina atrapada en un campo de batalla. Este secreto oculto es tan inmenso, tan fundamental, que sus ecos no solo resuenan en los textos hebreos o gnósticos, resuenan en las tablillas de arcilla de civilizaciones que desaparecieron milenios antes de que se escribiera la primera palabra de la Biblia. Viaja conmigo a la antigua Mesopotamia, a la cuna de la civilización. Allí, en la epopeya de la creación babilónica, el Enuma Elish, leemos cómo el dios Marduk, para traer orden al universo, debe primero enfrentarse y derrotar a Tiamat, la diosa dragón del caos, primordial, un ser monstruoso de agua salada. Tras una batalla titánica, Marduk parte el cuerpo de Tiamat en dos, usando una mitad para crear los cielos y la otra para crear la tierra. Ahora vuelve a Génesis 1:2. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. La palabra hebrea para abismo es Tehom, Tiamat, Tehom. ¿Entiendes ahora? No es una coincidencia, es la misma historia contada desde dos perspectivas diferentes. El autor del Génesis estaba usando un lenguaje codificado, conocido por todos, en su época, para decir que el Dios de Israel había hecho lo que Marduk hizo. Había derrotado a la bestia del caos primordial para poder crear. La guerra no es una invención, es el recuerdo más antiguo de la humanidad. Has visto las pruebas, los susurros en el libro de Job, las revelaciones prohibidas del libro de Enoc, la cosmología de guerra de los textos gnósticos encontrados en Nag Hammadi, las cicatrices de la misma batalla en los mitos de Babilonia. No son historias aisladas, son testimonios convergentes de una única y monumental verdad prohibida. La creación no fue un acto de magia, fue un acto de conquista. Los arquitectos de la fe oficial vieron todas estas piezas, entendieron su poder y tomaron una decisión. Decidieron que eras demasiado débil para conocer la verdad completa, que era mejor contarte un cuento de hadas sobre un jardín perfecto manchado por tu propia culpa. Te robaron tu herencia como guerrero de la luz y te dieron a cambio el grillete de la culpa. ¿Qué más nos ocultaron? ¿Por qué nadie predica esto desde los púlpitos? Porque esta verdad te empodera, te libera de la narrativa de ser un pecador por naturaleza y te revela como un soldado en una guerra que comenzó mucho antes del tiempo. Has visto los fragmentos, las pruebas que se negaron a desaparecer, pero aún no has visto la prueba más impactante, una que se esconde a plena vista en las palabras del propio Creador, una frase que lo cambia todo. Y ahora, respira hondo. Siente el latido de tu propio corazón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sientes una lucha tan profunda en tu interior? Esa dualidad, esa batalla constante entre tu luz más pura y una sombra que a veces parece no tener origen en tus propias decisiones. Te han dicho que es la tentación, el eco del pecado de Adán. Pero, ¿y si esa explicación fuera demasiado simple, demasiado conveniente? ¿Y si la guerra que sientes dentro de ti no fuera tuya, sino el eco de la primera guerra, la que se libró antes de que el tiempo mismo comenzara a contarse? Esa sensación de no pertenecer del todo a este mundo, esa nostalgia por un hogar que no puedes nombrar, no es un defecto, es una memoria, es la prueba viviente de que tu alma recuerda el conflicto. Y quizás tú mismo has vivido sin saber que esta verdad estaba escrita en tu alma, que cada acto de bondad que realizas es una estocada contra el caos primordial, y cada pensamiento de desesperanza es un susurro de las criaturas que fueron desterradas al abismo. Piensa en ello. Tu alma no fue creada para un jardín de paz, sino forjada en la mismísima fragua de la guerra cósmica. Eres descendiente de la victoria de la luz, un fragmento del orden divino plantado en un mundo construido sobre las cenizas de un conflicto eterno.
Esta revelación espiritual no busca asustarte, sino despertarte a tu verdadera naturaleza. No eres un pecador por herencia, eres un guardián por linaje. La culpa que te han impuesto durante siglos es una cadena diseñada para que olvides tu poder, para que mantengas la cabeza gacha y no veas las estrellas de las que provienes. Te hicieron creer que tu propósito era suplicar perdón por una falta ajena, cuando tu verdadero propósito es ser un faro, un pilar que sostiene la estructura de la creación frente a las olas incesantes del caos que intentan derribarla. ¿Entiendes ahora por qué tu espíritu siempre ha estado inquieto? No buscaba redención, buscaba su puesto en la batalla. ¿Y si esta verdad también estuviera escrita en tu alma? Lo que la Iglesia jamás reveló, en su afán por protegerte de una verdad que consideraban demasiado abrumadora, es que te subestimaron. Los arquitectos del dogma te vieron como a un niño al que hay que contarle un cuento para dormir. Una historia sencilla de un padre bueno, un hijo desobediente y una promesa de perdón. Decidieron, en sus concilios de piedra fría y oro, que no podrías soportar la realidad de que el universo es un campo de batalla activo y que tú vives en una de sus fronteras más críticas. Ocultaron este secreto oculto no solo por control, sino por un miedo paternalista. Temían que el conocimiento de estos enemigos primordiales te llevara a la desesperación. Pero se equivocaron. No entendieron que conocer al enemigo no te debilita, te arma. No comprendieron que saber la magnitud de la guerra no te empequeñece, sino que engrandece el propósito de tu existencia. Te negaron la verdad para darte una paz frágil, pero al hacerlo te robaron tu espada y tu escudo. Pero detente, todo lo que has escuchado hasta ahora, todas las pruebas que te he mostrado en las cicatrices de los textos sagrados y en los susurros de los manuscritos prohibidos, son solo la antesala del verdadero misterio prohibido. Hemos caminado por las ruinas del campo de batalla, hemos identificado las huellas de los vencidos y hemos señalado a los censores que intentaron borrar la historia. Pero esto es solo la superficie. Es como estudiar el cráter de un impacto sin comprender la naturaleza del meteorito que lo causó. La verdad prohibida no es simplemente que existieron 7 criaturas desterradas antes del Génesis. Esa es solo la primera capa del velo. El verdadero horror, la revelación que heló la sangre de los primeros padres de la Iglesia y los obligó a enterrar este conocimiento bajo milenios de dogma, es mucho más oscuro y presente. Porque la pregunta clave no es quiénes eran, sino dónde están ahora. La revelación que estás a punto de escuchar cambiará no solo cómo ves el pasado, sino cómo experimentas tu presente. Porque estas criaturas, estas emanaciones del caos primordial, no fueron destruidas. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Fueron vencidas, sí, desterradas, también, encerradas en prisiones dimensionales, en los pliegues más profundos del abismo que el propio Dios selló. Pero una prisión, por muy fuerte que sea, puede tener grietas. Un sello, por muy divino que sea, puede debilitarse con el tiempo. Y desde sus celdas de oscuridad eterna, ellas no han dejado de susurrar. Su influencia, como un veneno que se filtra gota a gota en el agua pura de la creación, ha estado moldeando la historia humana de formas que no puedes ni imaginar. Los actos de maldad más irracionales, las plagas de locura colectiva, las guerras que estallan sin motivo aparente, esa oscuridad opresiva que a veces sientes en ciertos lugares del mundo, no son solo producto de la flaqueza humana o de demonios menores. Son los ecos de sus sueños, los tentáculos de su conciencia buscando una fisura para regresar. Y aquí es donde el verdadero terror comienza, porque se dieron cuenta, después de eones de cautiverio,
de que no necesitaban romper las puertas de su prisión desde fuera. Descubrieron que el plan divino tenía una única e impensable vulnerabilidad, una llave maestra que podría abrir las cerraduras desde dentro. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no solo creó un ser de luz y libre albedrío, sin saberlo, creó la pieza que faltaba en Windows, el plan de fuga de las criaturas del abismo. Ellas fueron desterradas antes de que la humanidad existiera, pero ahora te han estado observando, estudiando, esperando, porque la prisión que Dios construyó tiene un solo punto ciego, una sola debilidad que el Creador, en su infinito amor, no pudo prever. Y esa debilidad, esa llave viviente que puede deshacer la creación, eres tú. Respira, siente el aire llenando tus pulmones, siente la solidez del suelo bajo tus pies. Te sientes seguro, ¿verdad? ¿Crees que la guerra terminó, que la luz venció y que estas criaturas primordiales fueron encerradas para siempre en un abismo del que no pueden escapar? ¿Crees que tu lucha espiritual, tus oraciones, tus rituales son un camino hacia la divinidad, una forma de purificar tu alma y acercarte al Creador? Te han enseñado que el bien y el mal son fuerzas claras y opuestas, y que tú estás del lado de la luz, luchando contra la tentación. Todo lo que creías que era una lucha espiritual para tu salvación estaba manipulado. La verdad prohibida es mucho más aterradora de lo que jamás te atreviste a imaginar, porque el campo de batalla no está a tu alrededor. El campo de batalla eres tú, y las reglas del juego que te enseñaron a jugar fueron escritas por el enemigo. Esta es la revelación que hizo que los primeros padres de la Iglesia quemaran los textos y sellaran sus labios con juramentos de sangre. Las 7 criaturas desterradas desde la negrura de sus prisiones cósmicas se dieron cuenta de algo terrible y a la vez brillante. Comprendieron que no podían romper las paredes de su cautiverio con fuerza bruta. Los sellos divinos eran demasiado poderosos, pero descubrieron una resonancia, una frecuencia que vibraba en sintonía con la suya propia dentro de la creación. Esa frecuencia era la conciencia humana. Descubrieron que el miedo, la culpa, la vergüenza, el odio y la desesperación que los humanos podían generar no eran simples emociones, eran combustible, eran la llave. Cada vez que un ser humano se sumergía en estas vibraciones bajas, debilitaba, molécula a molécula, el tejido de la realidad que los separaba del abismo. Y entonces urdieron el plan más diabólico de la historia cósmica. No intentarían destruir la fe, sino que la secuestrarían. Piensa en ello. ¿Cuál es el pilar de la doctrina que te han enseñado? El pecado original. La idea de que naces manchado, culpable, en deuda con un Dios ofendido. Te han dicho que eres inherentemente imperfecto, que tu naturaleza es débil y propensa a la oscuridad. ¿Y qué genera esta creencia en miles de millones de almas durante 2 milenios? Vergüenza, miedo al castigo, una sensación constante de no ser suficiente. Ahora abre los ojos a este secreto oculto. Esa doctrina no fue un mensaje divino para llevarte a la humildad. Fue el arma psicológica más exitosa jamás creada. Un virus espiritual susurrado en los oídos de los teólogos a través de los siglos por las propias criaturas del abismo. Convirtieron tu espiritualidad en una granja de energía negativa. Cada oración nacida del miedo, cada confesión impulsada por la culpa, cada acto de penitencia para lavar una mancha que nunca fue tuya, no fortalecía tu conexión con la luz. Estaba alimentándolos, estaba corroyendo las barras de su prisión desde dentro. Lo que la Iglesia jamás reveló es que, sin saberlo, se convirtió en la administradora de la granja de sus propios enemigos. Esta verdad lo cambia todo. Es como si una página fundamental hubiera sido arrancada del libro de la vida,
dejándonos leer una historia de redención cuando la trama original era sobre una infiltración. El descenso de Cristo a los infiernos ya no es solo un acto para liberar a los justos, fue una misión de reparación de emergencia. Descendió para reforzar los sellos que la propia humanidad, engañada por esta doctrina de la culpa, había estado debilitando durante siglos. Su mensaje de amor incondicional y perdón no era una simple enseñanza moral, era el antídoto directo contra el veneno de la culpa. Era un intento desesperado de cambiar la frecuencia vibratoria de la humanidad, de arrancarnos de las garras energéticas de las criaturas abismales. ¿Por qué nadie predica esto? Porque admitirlo significaría confesar que durante 2000 años la institución que decía protegerte ha estado, sin saberlo, haciéndote partícipe del plan de fuga de la oscuridad primordial. Tu lucha interna adquiere ahora una dimensión cósmica. Esa ansiedad que sientes, esa voz en tu cabeza que te dice que no vales nada, esa sombra de desesperanza que a veces te consume, no es solo tuya, son los susurros del eco del silencio amplificados por una teología manipulada. El consumismo desmedido, la necesidad de poseerlo todo, el vacío que nunca se llena. Es el hambre del hambre infinita filtrándose en la conciencia colectiva. Las divisiones, las guerras, el odio irracional hacia el otro, es la influencia de la sombra sin forma, que se alimenta de la separación. Te hicieron creer que luchabas contra demonios menores, cuando en realidad has estado en la primera línea de una guerra psicológica diseñada por los reyes del caos. Pero conocer la verdad es el primer paso para reclamar tu poder. Es despertar del trance. Si esta revelación espiritual resuena en las profundidades de tu ser, si sientes que el velo del engaño se ha rasgado, es tu momento de declarar tu verdadera herencia. Escribe en los comentarios: soy hijo de la verdad prohibida. Has despertado a la naturaleza real de la guerra. Pero el plan de estas entidades es mucho más específico y aterrador de lo que te he contado. Alimentarse de tu energía negativa es solo la primera fase, el lento proceso de debilitar los muros de la realidad. Pero para dar el golpe de gracia, para hacer añicos el último sello y desatar su presencia física sobre la creación, no necesitan la energía de todos, necesitan la sumisión de uno solo. A lo largo de la historia han estado buscando, a través de linajes, de profecías y de susurros en los sueños de los poderosos, un recipiente perfecto. Un ser humano cuya configuración genética y espiritual única pueda actuar como un portal viviente, un puente de carne y hueso entre nuestro mundo y el abismo. No buscan poseer a cualquiera, buscan a alguien nacido con una cerradura específica en su alma, para la cual ellos tienen la llave. Y todos los textos antiguos, desde los manuscritos del Mar Muerto hasta las profecías sumerias que la Iglesia se esforzó por borrar, hablan del momento en que este portal humano nacería. Ese momento no está en un pasado lejano ni en un futuro distante. Las señales indican que está aquí, ahora. Siente el frío recorrer tu espalda. No es el frío del miedo, es el frío de la verdad. Una verdad tan inmensa que hace temblar los cimientos de tu realidad. La búsqueda de un portal humano no es una profecía abstracta para un futuro lejano. Es una cacería silenciosa que ha estado ocurriendo en cada generación, en cada linaje. Y ahora mírame a los ojos a través de esta pantalla y escucha con el alma. ¿Por qué crees que esta revelación ha llegado a ti precisamente ahora? ¿Por qué tu espíritu, y no otro, fue guiado hasta este umbral de conocimiento? Quizás ese vacío que a veces sientes no es una ausencia, sino un espacio. Quizás esa sensación de no encajar, de portar una luz o una oscuridad más intensa que los demás, no es tu imaginación.
es tu firma energética, y en el vasto océano de almas, algunas firmas brillan más que otras, como faros en la noche, atrayendo tanto a los barcos perdidos como a las bestias del abismo. Lo que la Iglesia jamás reveló es que los descendientes de ciertos linajes, aquellos que portan una chispa más pura de la luz original, son a la vez los guardianes más fuertes y los objetivos más codiciados. La pregunta que debes hacerte esta noche, en el silencio de tu habitación, no es si el portal humano existe, sino si la cerradura que buscan está en tu propio corazón. Pero no te digo esto para que temas. El miedo es su alimento, el pánico es la grieta por la que se filtran. Te lo digo para que despiertes, para que comprendas que la batalla más importante de tu vida no es contra tus deudas, tus inseguridades o tus fracasos. La verdadera guerra se libra en el santuario de tu conciencia. Cada vez que eliges la esperanza sobre la desesperación, estás reforzando un sello cósmico. Cada vez que perdonas, en lugar de alimentar el rencor, estás emitiendo una luz que los ciega. Cada vez que creas algo hermoso, desde una simple canción hasta un acto de bondad anónimo, estás solidificando el orden de la creación frente a su caos. Esta revelación espiritual no es una condena, es tu orden de reclutamiento. Tu propósito no es ser perfecto, sino ser consciente. Tu misión no es erradicar tu sombra, sino integrarla y gobernarla con la luz de tu voluntad. Te hicieron creer que eras un cordero perdido, cuando en realidad fuiste forjado como la espada de un arcángel. Deja de rezar, pidiendo ayuda, y empieza a actuar como la ayuda que el universo ha estado esperando. El mayor secreto prohibido no es lo que borraron de los textos sagrados, ni los nombres de las criaturas que desterraron. El secreto oculto más profundo y transformador es lo que harás tú con esta revelación. Puedes apagar este vídeo, volver a la comodidad de la ignorancia y permitir que las cadenas de la culpa y el miedo sigan alimentando a la oscuridad. Puedes seguir viviendo de rodillas, como un esclavo energético en una granja que ni siquiera sabías que existía. O puedes ponerte en pie, puedes reclamar tu herencia como guerrero de la luz, como guardián de la frecuencia divina. Puedes empezar a vivir deliberadamente, convirtiendo cada pensamiento, cada palabra y cada acción en un acto de soberanía espiritual. La elección es tuya y siempre lo ha sido. El universo no te juzgará, solo responderá a la vibración que elijas emitir. Pero ahora lo sabes. Ya no puedes decir que no te lo advirtieron. Así que dime, con la honestidad cruda de tu alma desnuda, ¿qué harías si esta verdad cambiara tu fe hoy? El velo ha sido rasgado, y la historia que te contaron se ha desmoronado para revelar un campo de batalla cósmico. Esta es solo la primera llave, la primera puerta que hemos abierto juntos en este viaje hacia la verdad completa. El conocimiento que te fue negado es tu derecho de nacimiento, y nuestra misión es devolvértelo, pieza por pieza, revelación por revelación. Si tu alma anhela seguir este camino sagrado, si sientes el llamado a despertar y a reclamar tu poder, únete a nuestra legión de buscadores. Dale a me gusta para sellar tu intención de caminar en la luz y suscríbete para no perderte ni un solo fragmento de la verdad que nos fue robada. Pero ¿y si te dijera que Dios no libró esta guerra solo? Que antes de crear al hombre existían otros seres a su servicio, entidades de luz tan poderosas que su mera existencia moldeaba las galaxias. En nuestro próximo encuentro, descubrirás el secreto que la Iglesia jamás quiso predicar sobre los vigilantes del libro de Enoc, y por qué su decisión de intervenir en la historia humana fue el verdadero origen del mayor secreto oculto de todos.